nací en un hogar peronista y siempre cuento lo mismo. Nunca en mi familia hubo alguien que no fuera peronista. Entonces nunca escuché una discusión, nunca, porque todo el mundo iba por el mismo lado. Ni tíos, ni primos, ni tías, ni abuelos, ni todos eran peronistas. De hecho, yo nací en enero del 57, a 6 meses de la contrarrevolución, y mi viejo me quería poner Juan Domingo. La vieja quería ponerme Aníbal Alberto, que eran los nombres de sus 2 hermanos varones, y en la tranza fue Aníbal Domingo, así era. Pero no es otra cosa que un comentario. Uno nació en un lugar peronista y eso es lo que uno quizás le han inculcado, se lo han puesto todos los días y por eso uno vive de una manera distinta. Ser peronista es vivir de la manera distinta. Decir, yo cuando lo escuchaba a Martín que hablaba o mencionaba a los distintos grupos, Causa Popular, los negros de mierda, cualquiera de esas expresiones, todas se subsumen en peronismo. Todo eso se subsume en una causa que tiene que ver con una posición determinada dentro del marco del contexto de nuestro propio país, de la forma que tenía que dar nuestro propio país. Y observado a través del tiempo, había que provocar en algún momento la llegada de alguien que se hiciera capaz de agarrarse de esa idea, de pergeñar una forma de generar política, de construir política, que tuviera poco que ver con lo que decía Perón y mucho que ver con lo que hacer lo que decía Perón. A mí me causaba gracia muchas veces que algunos de los que un periodista casa de gobierno no tiene sentido, pero que capaz de gran peronista, no sé qué cosa, decía, nunca lo menciona Perón en sus actos. No te preocupes por eso, preocupate por ver lo que hace, no te preocupes por que lo menciona. Ustedes habrán visto en muchísimas de las fotos a muchos de los que se llenaban la boca contándote cada 2 minutos lo que decía Perón y después se han cagado en la tapa del piano todas las veces que lo digo. Que la vocación tiene que estar puesta en pensar una Argentina que tenga que ver con otra cosa. Y a mí me tocó esa oportunidad, porque siendo un hombre de la política y cercano a la gestión de gobierno y a la gestión de las complicaciones donde se había puesto en riesgo 150 años de construcción política, me llamó una vez un flaco alto desgarbado diciéndome, ¿por qué no te sumás? Y yo me sentí que este tipo la verdad tenía una cosa distinta, una impronta, una vocación, una presencia, una polenta, una decisión que era superlativa, que eso es lo que más llamaba la atención y la verdad que me interesaba. En aquel momento habíamos decidido cada uno agarrar para el lugar que le tocaba, porque del lugar donde veníamos todos nos íbamos, y de a dónde iba a ir. Y yo había empezado a charlar con el gallego de la Sota. Entonces le digo yo en ese momento a que dicen, si yo lo cago a este hombre te voy a cagar a vos, los cagadores cagan a todo el mundo. Esperemos que siga, los números no le dan, se corre y arrancamos juntos, yo te acompaño. El día que de Sota se fue, un amigo común nos puso en contacto, me llamó y me dice, mira, la campaña la estamos haciendo Cristina, Scioli y yo, ¿querés sumarte? Dice, el 4, sí, ¿cuándo empezamos? A la tarde. ¿Sí? Así está. Así arrancamos un día, con un tipo que tiene un determinismo carlista superlativo. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que más me cautivó de esa posición. Yo soy un peronista de Perón, muero por Perón. Entonces por ahí la bronca de Floreal uno la concibe de otra manera, son las reglas del juego. El problema sería no comprender o excluir, o si no ser sectario. Y la realidad es que yo me siento interpretado o lo sentí muy cerca porque yo he trabajado con él. Y de hecho hoy su hijo trabaja con nosotros en la intervención de la obra social bancaria. Y le tuve un gran cariño. Y por esto suma, me siento absolutamente comprendido porque todos mis amigos participaron de lo mismo que participaba yo, como participaron ustedes, con una edad mucho más chica, pero con la que participaron algunos, otros ni siquiera mojaban la galletita en ese momento, pero todos sabemos de lo que hablamos y todos sabemos de lo que pasamos. Nos tocó remar en el dulce de leche para llegar al punto donde llegamos y en esa estrategia comienza un proceso que es esbozado por Néstor Kirchner en la Asamblea Legislativa el 25 de mayo del 2003. Si quieren saber cómo arranca este proceso en el que estamos y por qué estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, remítanse a la discusión en la Asamblea Legislativa.
Él mismo les dice ese día, no pienso dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y esto que suena medio a tonto, era toda una transformación de fondo, porque estábamos hablando de que ninguna de los status quo que dice el manual del buen presidente, que te lo cajan por la jeta cualquiera, y si vos cumplís con esto nadie te rompe las pelotas, esto no camina. Un día, cuando la Corte manda un mensaje de que pensaban especificar las deudas, dice que no, bueno, llegó el momento, hay que sentarse frente a la televisión y decir a los argentinos que así no se puede seguir, y a la Cámara de Diputados que empiecen los procesos contra la Corte. Y empezaron los procesos contra la Corte. Había que tener pelota para plantarse y decírselo. No es la búsqueda de una posición política desde lo personal. Cuando terminamos nos quedamos viendo una foto que después se publicó muchísimo, él y yo viendo el monitor, él está sentado y yo estoy parado al lado de él. Y él me decía a mí, ¿qué es poder? ¿Qué es el poder que a mí me dieron? ¿Los granaderos, el helicóptero, la quinta presidencial? No. O nosotros venimos a transformarlo esto, porque lo que está sucediendo es muy malo. Entre otras cosas, esa Corte estaba a punto de convalidar la obediencia debida y el punto final. Si nosotros no venimos a transformar la realidad en serio, habremos fracasado con todos los que creyeron que realmente veníamos a hacer eso. Nuestra respuesta a todos aquellos que se animaron en algún momento a acompañarnos y que nos vieron como alternativa ante todos los otros que se decían peronistas pero que tenían muy poco, nos habían inscrito en la UDI junto con Margaret Thatcher. Pero si nosotros no teníamos un lugar para ocupar, o si el peronismo no tenía un lugar para ocupar que no fuera del centro hacia la izquierda, estamos fritos. Nos equivocamos de espacio, no habíamos entendido nada de lo que había sucedido en Argentina en todo este tiempo. La realidad entonces nos hace como primer gran cambio estructural esa posición y empezar a producir transformaciones reales de fondo, como fue generar la obra pública y empezar a construir esa obra pública desde todos los ámbitos. Por un lado, por el tema de la vivienda, donde Cavallo se cansó de multiplicar diciendo que la obra pública no era otra cosa que un gasto, es decir, que un compañero viva bien es contrario al pensamiento ortodoxo, y esto es uno de los elementos tomados como motivadores, como multiplicadores de la actividad indispensable para el cambio de la Argentina de ese momento, lo que significaban las obras públicas de infraestructuras de dimensiones. Esas obras no podían ser llevadas a la práctica por ninguna de las provincias, llámese las rutas, llevan más de 1000 kilómetros de autopista, de las 1000 que teníamos ya estamos en 2000 y estamos comenzando las 1000 que vienen más. Las transformaciones, las 1000 escuelas que propusimos en aquel momento y que más de uno usó como campaña diciendo que nunca se iban a hacer, y están 1000 y hay 350 más en construcción. La línea de 500 megas. Yo contaba el otro día, cuando comenzó el proceso del tema de la energía, la gran crítica era porque en algún momento el exceso del consumo iba a provocar un blackout. Inexorablemente se iba a caer la luz y nosotros íbamos a tener complicaciones severas porque no había forma de transformarla. ¿Cómo se resolvía ese tema? Y bueno, no era un problema de generación, porque supuestamente la generación era capaz de darnos la energía necesaria. El problema era de transporte. ¿Cómo se hacía para llevar? Desde el primer semestre del 98 no había un peso de inversión en este tema. Había que ponerse a trabajar y empezar a construir la línea.